¿Qué pasa con el sector hidrocarburos? Primero hay que entender que a nivel energético en Bolivia, el 93% de la energía que producimos en Bolivia, de energía primaria, es de fuente fósil. El 65% de la energía secundaria que producimos también es de fuente fósil. El 81% de la energía que consumimos, de toda la energía eléctrica, gasolinas, toda la energía que Bolivia consume, importada y producida en el país, el 81% es de fuente fósil, ¿no? Y si vemos el consumo de energía por sector, vemos que el principal sector que consume energía en el país es el sector transporte. Esto incluye al sector público y al sector privado. Este sector demanda o consume el 55% de toda la energía en el país hasta el año 2021, ¿no? Ahí pueden ver ya en detalle cómo es que esto se compone. Bien, ¿cuáles son los hitos que han marcado la política hidrocarburífera, ¿no? En el siglo XXI específicamente? ¿Cómo empezamos? Empezamos en el año 2002 rechazando, como país, rechazando la idea, la posibilidad de exportar gas natural, GNL en este caso, a Estados Unidos y a México por Chile. En ese momento el debate se centra en la exportación por Chile. No queríamos saber, nos surge ese nacionalismo, no queríamos saber de exportar nuestro gas por Chile. El año 2002, el debate, el mismo año 2002, el debate se complejiza un poquito y se focaliza a lo que es la renta. Decíamos que había poca renta en Bolivia. Aquí quiero un poquito traer a colación extractivismo y rentismo, ¿no? El rentismo es un mal que viene asociado al extractivismo. Y generalmente el extractivismo va en eso, ¿no? En búsqueda de rentas. Entre el debate en este momento estaba focalizado a que había muy poca renta. Las malvadas transnacionales se llevaban todo y quedaba muy poquito para el país. En 2003 se produce la guerra del gas, ¿no es cierto? Una crisis social y política terrible, creo yo una de las peores de este ciclo para el país y que creo que todavía no ha sido del todo resuelta. El año 2004, a raíz de toda esa crisis política y social, tenemos el referéndum por el gas que nos hace 5 preguntas. La primera, una nueva ley de hidrocarburos, relacionada a una nueva ley de hidrocarburos, gana el sí. La segunda era recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, también gana el sí. Refundar YPFB, también gana el sí, obviamente. Implementar una política de gas por mar, que también gana el sí. Y que el Estado se quede con al menos el 50% de la renta hidrocarburífera. Estas preguntas respondían a todos estos problemas políticos y sociales que ya venían acumulándose desde inicios de siglo. Eso creo que es muy importante para entender por qué estamos y dónde estamos, ¿no? Luego viene el mismo año 2004, el gobierno de entonces promulga un decreto supremo que fija el precio del barril de petróleo en $27.11 para el país. Ese precio sigue vigente hasta ahora y es el inicio de la política de subvención a los hidrocarburos. Estamos a un añito de cumplir 20 años de esta política en el país, ¿no? Fue iniciada en agosto del 2004, para ser más precisos. En 2005 aprobamos una nueva ley, 17 de mayo del 2005, se promulga la ley 3058, que es la ley de hidrocarburos, vigente hasta ahora, y que lo que hace esta ley es responder, ¿no es cierto?, poner como política pública estos preceptos que establecía el referéndum por el gas y obviamente toda la conflictividad política y social en torno al gas, ¿no? El año 2006 se promulga ya con un nuevo gobierno, el expresidente Evo Morales, el decreto supremo 28701 de nacionalización, ¿no? Conocido como nacionalización, podemos discutir si fue o no lo fue, desde mi punto de vista no, pero establece nuevos contratos para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, recuperación de las acciones de YPFB, establece que YPFB es el único comercializador de hidrocarburos en Bolivia, eso es importante entenderlo. En el país, las empresas hidrocarburíferas, Repsol, Shell, Petrobras, la que ustedes gusten, producen hidrocarburos y se los entrega en propiedad a YPFB. Y la única que puede vender en el mercado interno o en la exportación es YPFB. Eso está desde este decreto supremo. Y luego viene la Constitución del año 2009, la nueva Constitución Política del Estado, que, valga la redundancia, constitucionaliza lo que ya estaba establecido en el decreto de nacionalización. Estos son los principales hitos, hay varios otros, pero he querido resumir los principales y que nos llevarán obviamente al fin, que es en el que estamos ahora. Esto nos ha llevado a una doble dependencia a la explotación de hidrocarburos. Primeramente hay una dependencia fiscal. En promedio, entre el 2005 y el 2021, el 34% de los ingresos fiscales de este país han provenido de la explotación de hidrocarburos. Y el 69% de la electricidad consumida en el país entre el 2015 y el 2022
también es generada a partir de la explotación de hidrocarburos. Entonces, en el caso boliviano hay una doble dependencia, hay una dependencia fiscal y una dependencia eléctrica. Si hablamos de transición energética, el caso boliviano nos pone cuesta arriba, porque no es solamente cambiar de fuente. No es tan simple como cambiar de fuente. Si vamos al concepto más simple y más resumido de transición energética, aunque obviamente lo podemos complejizar mucho más cuando ya hablamos de una transición justa. Pero en el caso boliviano hay que superar una dependencia fiscal y una dependencia eléctrica. En el caso de electricidad, ya esta mañana un poco Pablo lo mencionaba, en este gráfico podemos ver, en la línea celeste, está la capacidad de generación de electricidad en el país, y en la roja están las demandas máximas de electricidad en el país. Vemos que evidentemente desde el año 2000 hasta el 2019, nuestra capacidad de generación era superior a la demanda, ¿no es cierto? Prácticamente el doble. Pero desde el 2019 esto va más arriba, ¿no? Más que el doble. Tenemos una capacidad instalada de 3.626 megavatios y el país solamente consume en hora pico 1.580 megavatios. Hay un excedente, por lo tanto, de 2.046 megavatios y el 72% de eso funciona a partir de fuentes fósiles, ¿no? Básicamente gas natural, ¿no? Termoeléctricas. El gobierno nos ha anunciado este año la exportación de electricidad a la Argentina, pero máximo llegaría a exportar 120 megavatios, de acuerdo al anuncio del ministro. Esto equivale al 6% del excedente. Pero no se conoce el contrato, no se conoce el precio, tampoco se conoce el plazo, ¿no? Es un simple anuncio. Por otra parte, les dejo ahí la pregunta: ¿exportar electricidad subvencionada? ¿Por qué subvencionada? Porque es principalmente generado por termoeléctricas, por fuentes fósiles, que en Bolivia ese gas tiene un precio subvencionado. Entonces estamos exportando electricidad a un precio, con un insumo básico que es el gas natural, que está subvencionado. Seguimos con la generación de electricidad en Bolivia. Las hidroeléctricas no han tenido un cambio importante, lamentablemente. El debate sobre las hidroeléctricas se ha sesgado y se ha centralizado en lo que son los megaproyectos a los que hacía referencia esta mañana Pablo en su exposición. Pero las hidroeléctricas por sí mismas no son malas, por el contrario son necesarias, pero no las mega represas, sino las hidroeléctricas de mediana y pequeña escala, y depende de muchos factores los beneficios que puedan generar. La energía solar tiene un aporte muy pequeñito, la solar, la eólica también, la biomasa también, y lo más importante, como les decía, es la generación termoeléctrica. Si vemos el año 2000, la generación termoeléctrica apenas representaba el 43% del total. Y las hidros el 55%, ¿no? Y las renovables muy poquitito. En 2022 hemos llegado a que las termos han subido hasta un 64% en el año pasado como generación eléctrica, las hidros un 27%, y empiezan a aparecer ya de forma un poco más interesante las renovables no convencionales, ¿no? Solar y eólica. En la generación de rentas fiscales, muy rapidito en este gráfico, en la barra azul oscura, está el aporte de los ingresos fiscales al sector hidrocarburos. El año 2000 era un 23%, el año 2014 llegó a un 38% y el 21 un 24%. Como hemos visto en la gráfica anterior, el debate anterior a la ley de hidrocarburos en Bolivia estaba centrado en la renta, en la captura de renta, por una parte, y por la otra, en que teníamos tanto gas los bolivianos que había que gasificar la economía, ¿no? Entonces, como hemos visto en el sector eléctrico, gran parte de la electricidad que se genera en este país proviene de gas natural. Como bien decía Pablo, y quiero subrayarlo y enfatizarlo, nos hemos olvidado que ese gas natural es un recurso no renovable, que se termina, es finito. Por lo tanto, tenemos dos problemas, ¿no es cierto? Tres, diría yo. Nuestra electricidad viene principalmente del gas natural, nuestros ingresos fiscales también vienen principalmente del gas natural, y nuestra economía en general funciona principalmente con gas natural, que se acaba, ¿no? Que es finito. En esa discusión de la renta, si en esta torta pensamos que están todos los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, del total de estos ingresos, el 26% son costos. Entonces, si le quitamos los costos a todos los ingresos, el 74% de esos ingresos son renta hidrocarburífera. ¿Sí? Ingresos menos costos, renta. De esa renta, el 81% está a favor del Estado
y el 19% va a las empresas privadas, incluidas las subsidiarias de YPFB. ¿Con qué se queda el Estado? Se queda con patentes, regalías, la participación de GNIDH, la participación de YPFB en los contratos y los impuestos que pagan las empresas. Todo esto, todo este conjunto de ingresos que recibe el Estado, solamente los genera este sector. Es el único sector económico que genera toda esta cantidad de ingresos al país. No hay otro que lo haga. Y por ello es que viene siendo tan difícil su sustitución, porque le hemos apostado todo al sector hidrocarburos en lo que va de este siglo. Muy rapidito, la certificación de reservas. Hay 3 certificaciones, las del 2009, 2013 y 2017. Muestran que hay una tendencia decreciente. Han habido varios intentos de exploración que han resultado en un fracaso. El más significativo es este, el Boyuy X2, el mar de gas, ¿no? que no hay. Hay 2 proyectos que están en estado incierto, Yapucati y Tacaray, y hay 2 que han sido exitosos. En el caso del petróleo, de las reservas certificadas de petróleo, también vemos que hay una tendencia decreciente, pero hay una ley, la ley 3740, que es de agosto del 2007 y sigue vigente. Esta ley, en su artículo 7, establece que YPFB cada año debería publicar la certificación de reservas al 31 de marzo de ese año. Estamos hoy en 4 de abril y tampoco tenemos la certificación de este año. Llevamos 6 años en el que se incumple sistemáticamente esta ley, ¿no es cierto?, sin que haya ninguna consecuencia además para quienes la incumplen. Más adelante, si quieren, podemos hablar por qué es importante la certificación. El país, por lo tanto, ha entrado ante esta caída de reservas en una nueva apuesta extractiva. En este mapa están donde se ubicaban las áreas de explotación de hidrocarburos el año 2006, cuando se firmó el decreto de nacionalización. La mayoría estaban en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, como pueden ver. En este mapa están ubicadas en celeste las nuevas áreas reservadas a favor de YPFB para exploración. Pueden ver que están ubicadas en todo el país y se han ido reservando a través de estos decretos supremos. Son 7 decretos supremos que desde el 2007 el gobierno nacional viene emitiendo para reservarle áreas de exploración a favor de YPFB. Hasta el año 2022 YPFB cuenta con 106 áreas reservadas para exploración en todo el país. De esas 106, 18 están sobrepuestas a parques naturales, ¿sí? Y el año 2015 se promulga el decreto 2366 que autoriza la exploración de hidrocarburos en parques naturales. No, es ya cuando quieres vender las joyas de la abuela, no es tan reciente, sino que ya empezó en realidad en 2015. ¿Qué ha pasado con la producción de gas natural? Bueno, la producción de gas natural ha caído en un 36% si comparamos 2023 con 2014. Aquí está San Alberto, por ejemplo, que ha caído un 78% en producción de gas natural, comparando el 2023 con el 2014. Este campo San Alberto es desde donde se anunció la nacionalización en 2006. ¿Se acuerdan que el 1 de mayo vimos, ¿no? La tele, los campos militarizados, militares, banderas? Este es ese campo, ¿no? Y está produciendo apenas 2 millones de metros cúbicos por día, cuando llegó a producir 11. Sábalo ha tenido un incremento en esa lógica de explotar más rápido las reservas y actualmente produce solamente 7 millones de metros cúbicos por día, una caída del 60%. Margarita Huacaya, se están sacando los ojos entre tarijeños y chuquisaqueños por un campo que también ya está en etapa de declinación. Incahuasi es el único campo nuevo en Santa Cruz que ha permitido en cierta forma mitigar los efectos de estas caídas de los 3 megacampos, y el resto de campos también está cayendo, ¿no? Entonces hay una tendencia a la caída. Si lo vemos a nivel departamental, Cochabamba, por ejemplo, que producía casi 5 millones de metros cúbicos por día, ahorita está produciendo menos de 1. Chuquisaca ha incrementado por efecto de Margarita, Santa Cruz por efecto de Incahuasi, y Tarija, ¿no?, que es el caso, creo yo, más visible, en el que se ha visto un incremento, una explotación rápida de sus campos, y actualmente una declinación que nos ha llevado a que su producción caiga en un 55%. A nivel nacional, hemos llegado en 2014 a producir 61 millones de metros cúbicos por día. A febrero de este año estamos con 38 millones de metros cúbicos por día en la producción de gas natural. La participación de Tarija, por lo tanto, en la producción ha bajado de un 68 a un 49%. La de Santa Cruz ha aumentado de un 18 a un 37% por Incahuasi. La de Sucre ha incrementado también su participación, efecto de Margarita, y Cochabamba ha caído, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama a nivel departamental. Si vemos otra vez los megacampos, Sábalo tiene una tendencia decreciente, San Alberto una tendencia también decreciente,
Margarita ha sido variable, pero ya está registrando una tendencia decreciente. Incahuasi, aunque ha crecido, el año 2022 ya ha mostrado una caída en su producción, que parece que es irreversible, y el resto de campos tiene una tendencia decreciente, ¿no? Espero no indigestarles el almuerzo, pero lamentablemente esa es la situación del sector hidrocarburos en la actualidad, bastante lamentable. Obviamente, si ha caído la producción, también ha caído la comercialización, las ventas, ¿no? Que podemos ver en este gráfico. Ha subido hasta 60 millones de metros cúbicos por día en 2014 y luego cae. Al Brasil le exportábamos 32 millones de metros cúbicos por día, actualmente le exportamos 18. A la Argentina le deberíamos estar exportando 23, pero solamente le estamos exportando 8. El mercado interno, que tenía un comportamiento de 10 millones de metros cúbicos por día, le estamos vendiendo 13 millones de metros cúbicos por día, pero con un precio subvencionado y con un crecimiento anual del 5%. Entonces, lo que vemos acá es que el país ha tenido que renegociar sus contratos, aquí en rojo, renegociar sus contratos de exportación y de comercialización al mercado interno por menores volúmenes. ¿Por qué? Porque ha caído la producción. ¿Por qué ha caído la producción? Porque ha habido poca exploración, poca actividad exploratoria, ¿no? En resumidas cuentas, es un poco eso. ¿Qué pasa con los precios? Nuestro precio de exportación está relacionado con el precio internacional del petróleo. En esta gráfica está la tendencia. No me interesa que vean los números, sino la tendencia del precio internacional del barril de petróleo. Pueden ver que es volátil, sube y baja. Entonces, cuando ha subido el precio internacional del petróleo a nivel mundial, ha subido nuestro precio de exportación de gas natural. Acá pueden ver al Brasil, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado a 9,5 dólares el millón de BTUs en los años en los que ha estado por encima de 100 a nivel internacional. Y a la Argentina incluso hemos llegado a 11 dólares el millón de BTUs. Actualmente le estamos vendiendo a 9, ¿no? Ya está cayendo. Este incremento se ha dado por efecto de la guerra. Si gustan, después lo podemos hablar en las preguntas. Pero aquí hay un problema de política hidrocarburífera, y es que al mercado interno el precio de venta es de 1,3 dólares el millón de BTUs. Si ustedes fueran productores de hidrocarburos, ¿qué prefieren? ¿Exportar ese gas como materia prima a 11 dólares el millón de BTUs? ¿O venderlo a una termoeléctrica a 1,3 dólares el millón de BTUs para exportar electricidad? ¿Qué preferirían? Exportarlo, pues, ¿no? Como materia prima, a 11. Te van a pagar más regalías, te van a pagar más IDH. Entonces, esto está en total contradicción con la política que se tenía de industrializar esos hidrocarburos y exportarlo como valor agregado. Por otra parte, el gas que se exporta, ese gas no paga regalías, esa electricidad, perdón, exportada no paga regalías. La regalía la va a pagar el gas al precio de mercado interno, aunque lo exporte. El ingreso de esa exportación va para ENDE, para el nivel central, pero no paga regalías, ¿no? Eso es importante resaltarlo. En el caso de hidrocarburos líquidos, vemos que también hay una tendencia decreciente, hay una caída en realidad de un 46%. En 2014 producíamos cerca de 63,000 barriles de líquidos al día, actualmente producimos 34,000 barriles por día. Entonces, esto es lo que nos obliga, producimos menos hidrocarburos líquidos, por lo tanto tenemos que importar más diésel y más gasolina. Pero además de eso, nuestro parque automotor ha crecido exponencialmente. En 2004 teníamos 493,000 vehículos en el país, cuando se promulgó el decreto de la subvención. ¿Se acuerdan? Las subvenciones del 2004. Esa era la cantidad de vehículos en el país, legales, ¿no? Registrados legalmente. En 2009 ya se más que duplicó, y en 2021 ha llegado a 2.226.000 vehículos en todo el país. Esto es un incremento de un 206% en el parque automotor. Entonces tenemos ahí dos problemas, ¿no es cierto? Por una parte está cayendo la producción de líquidos, tenemos menos capacidad de producir diésel y gasolina, pero encima tenemos más autos, ¿no? Y un sistema de transporte público que ustedes saben, igual que yo, es atomizado y tiene un montón de problemas que los podemos comentar más adelante. Son dos pilares del problema del caso de líquidos. Y el tercero, lo vamos a ver más adelante, es la subvención. Este gráfico ya lo ha mostrado Pablo esta mañana, yo quiero enfatizarlo un poquito. ¿Qué pasa con las exportaciones versus importaciones de hidrocarburos? En la línea azul están los ingresos que recibimos por exportaciones. Y en la línea roja están los ingresos que gastamos, los ingresos que tenemos como país por importaciones de hidrocarburos. Como vemos, desde el 2003 comienza a hacerse más grande la diferencia. Recibíamos más ingresos por la exportación de hidrocarburos que lo que gastábamos por la importación.
Esta diferencia se va haciendo más grande en el transcurso del tiempo y cada vez hace, obviamente, que aunque suba la importación, nos importaba muy poquito. No nos preocupábamos porque el país estaba importando más hidrocarburos, porque teníamos mucho gas, mucho ingreso por gas, ¿no? Entonces los bolivianos estábamos perdidos ahí en una fiesta, en una pachanga enorme, porque estábamos más contentos en que había muchos ingresos, ¿no? Eso se hace más grande todavía. Y llegamos al 2014, donde la diferencia es mucho mayor. Los ingresos por exportaciones eran mucho más altos que los ingresos por importaciones de hidrocarburos. En 2021 esto cambia. Cae la producción, caen nuestras exportaciones y sigue creciendo nuestras importaciones. Y llegamos a un punto en el que estamos casi tas con tas. Pero en 2022 esto cambia. Entonces, si vemos las diferencias, en 2014 teníamos un superávit de 5.409 millones de dólares en balanza comercial de hidrocarburos, ¿no? Hasta aquí éramos un país exportador neto de hidrocarburos, pero en 2022 cambia la figura. Tenemos un déficit de 1.235 millones de dólares por balanza comercial en el sector de hidrocarburos. Quiere decir que gastamos más en importar que lo que recibimos por exportaciones de hidrocarburos solamente. Y eso, si se fijan, responde un poco a la curva que veíamos en un principio, ese grafiquito como juego, ¿lo ve? De fin e inicio, en el que veíamos qué políticas, qué hitos se habían implementado en el país, cuál había sido la narrativa, el debate político y social en el país que nos ha llevado a esto, ¿no? Discutíamos mucho sobre renta, discutíamos mucho sobre participación del Estado en la actividad, discutíamos mucho sobre cuánto nos tocaba, sobre gasificar la economía, pero discutíamos muy poco sobre la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad que implicaba depender tanto de un recurso natural no renovable, y acá vemos los resultados. ¿Podemos seguir siendo extractivos? Sí, solo que en vez de producir tus hidrocarburos, ahora los importas, ¿no? Raúl, 3 minutitos. Gracias. La subvención a los hidrocarburos. El año 2022, el gobierno había presupuestado 700 millones de dólares para la subvención. Sin embargo, el ejecutado han sido 1.700 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más de lo que se había presupuestado, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio promedio de importación ha sido de 9,8 bolivianos por litro en promedio entre diésel y gasolina. Eso le cuesta al país ese diésel y gasolina que ha importado en promedio, pero lo vendemos en el mercado interno a 3.74 la gasolina y a 3.72 el diésel. La diferencia entre 9,8 y estos tres, la diferencia la subvenciona el Estado. Nosotros todos subvencionamos, gastamos esa diferencia. El problema es que tenemos una subvención ciega. Nos toca a todos, es como una lluvia de chocolates que le cae a todos, ¿no? Al gordo, al flaco, al diabético, al sano, a todos le cae esa lluvia de chocolates. No distingue actividad económica, no distingue grupo poblacional, no distingue el modelo del vehículo, ni la cilindrada ni el año, ¿no? A todos. Tiene un costo de oportunidad. Estos 1.000 millones de dólares de diferencia podrían haber servido para salud, educación o cualquier otra necesidad del país. Por más de que controlemos la importación de hidrocarburos, o por más de que controlemos, perdón, el contrabando de hidrocarburos, vamos a seguir comprando a 9 para vender a 3. Vamos a seguir con esa diferencia abismal. Por ello, desde Fundación Jubileo proponíamos y seguimos proponiendo la necesidad de refocalizar la subvención a los hidrocarburos como un proceso, como una transición además de mediano y largo plazo. Han habido algunos intentos de parchar la situación. Ha habido intentos del gobierno de hacer algunas políticas, pero que han sido parche. No han ido al origen del problema, el problema estructural del sector. En 2010 ya se ha intentado eliminar toda la subvención. El expresidente Evo Morales lo intentó y a las 2 semanas tuvo que retirar la medida, ¿no ven? Todos nos acordamos de eso. Entre 2013 y 2015 han construido plantas separadoras de líquidos, pero eso ha permitido, lo bueno es que ha permitido dejar de exportar gas rico. Eso ha sido algo positivo para el país. Lo negativo es que estas plantas, ese gas rico, ese GLP o líquidos que se obtiene, dependen de cuánto exportamos. Si le exportamos menos gas a la Argentina, por lo tanto tenemos menos gas, menos líquidos procesados en estas plantas. Es como una vaca. Si le metes menos pasto, vas a sacar menos leche, ¿no? Algo así más o menos. Disculpando lo grosero que pueda ser la comparación, si es que hay algún técnico en el sector. En 2018 tenemos los biocombustibles, ¿no es cierto? Los biocombustibles que se comercializan en el país requieren de mezclas, no son 100% etanol,
sino que son mezclados con combustibles fósiles todavía. Se tiene el etanol 92 y la gasolina especial Plus. Ambas representan el 34% del consumo nacional del 2022, pero ese 34% hay que considerar que es mezclado, no es 100% biocombustible. Entre un 12 y un 20% lo es, el resto es combustible fósil. Se han ampliado las refinerías, que actualmente están al 30% de su capacidad. En el caso del gas natural, hemos decidido, bueno, en el 2015 el gobierno del expresidente Evo Morales autorizó la exploración de hidrocarburos en parques naturales, no ha traído la inversión que se esperaba, ha dejado pendiente la aprobación de un reglamento específico para eso, y hace 2 días ha empezado la perforación del campo astillero, ¿no es cierto?, en la reserva de flora y fauna de Tariquía. La ley de incentivos 767 del 2015... Voy a tener que cortar. Un minutito, ya, vale. Bueno, acá les dejo el resumen de esas políticas que, como les digo, se han intentado hacer políticas para corregir la situación, sí, pero no han llegado a conseguir el ajuste esperado porque no responden al problema estructural que tiene el país. Las consideraciones finales. Bolivia necesita una nueva política energética y una nueva política hidrocarburífera en el marco de una transición energética justa. Las leyes actuales, la política energética y hidrocarburífera actual no responde ni al contexto nacional, ni al regional, ni al contexto global. Requerimos una nueva política de precios a los hidrocarburos. Seguir con las subvenciones es una locura. Un nuevo equilibrio fiscal entre Estado y empresa que haga todavía viable la inversión en exploración. ¿Por qué? Porque si hablamos de transición energética hay que considerar que el gas es un combustible de transición. Debemos desarrollar fuentes renovables de energía, y una transición solamente va a funcionar si cambiamos el modelo de desarrollo. Si no cambiamos el modelo de desarrollo vigente en el país, vamos a seguir reproduciendo lo mismo, sea con gas, con litio o con lo que sea. Muchas gracias y perdón si me desplacé. Tenemos el ordenamiento territorial. En el caso de Bolivia, ¿qué ocurre? El artículo 300 de la Constitución establece el ordenamiento territorial como una competencia de las ETAs, de los niveles subnacionales, de las entidades territoriales, en este caso de las gobernaciones. Entre los gobiernos autónomos departamentales tienen competencia sobre el ordenamiento territorial, pero ¿qué ocurre? En el caso de hidrocarburos ocurre que el nivel central tiene competencia privativa sobre el sector de hidrocarburos. Entonces, lo que viene ocurriendo es que un gobierno departamental, te pongo como ejemplo Tarija, ¿no? Tienes la reserva de flora y fauna de Tariquía y decides reservar eso, mantener esa reserva natural intacta y que sirva para el turismo. Sin embargo, viene el nivel central y te pone una área de exploración de hidrocarburos encima, o 2 en este caso, ¿no? Astillero y San Telmo, y te pone actividad extractiva encima, sin consulta, ¿no? No te han preguntado siquiera. Cuando empiecen a perforar recién te van a preguntar, pero te han puesto 2 áreas sin haberte preguntado siquiera. Entonces, creo yo que es muy importante, por una parte, mejorar los marcos institucionales para que realmente funcionen. Lo que decía esta mañana Raúl Silveches es muy cierto, no sirve de nada constitucionalizarlo todo si nada de eso se va a cumplir. Para que se cumpla tienen que haber marcos institucionales que hagan que se cumpla. Por otra parte, la gente, ¿no? Nosotros, nosotras, ¿qué estamos haciendo mientras tanto, mientras todo esto transcurre? ¿No? Lo que decía hace un momento, ¿qué hacía Bolivia cuando estaban quemando todo? ¿Qué hacíamos nosotros como personas mientras se malgastaba la renta extractiva en canchas, en sindicatos y demás? Y ahora nos preocupamos cuando la cosa cambia y todo cae, ¿no? Recién nos preocupamos. Entonces, creo que es muy importante también una autorreflexión, una autocrítica propia de todos y todas, sobre qué roles jugamos mientras se recibe la renta, mientras se reservan áreas hidrocarburíferas, ¿qué actoría tenemos? ¿No es cierto? Parte de la renta, y debería ser parte de la discusión de la transición energética, es el uso estratégico de la renta extractiva. Mientras sigas recibiendo renta por regalías e IDH, eso, en lugar de estar destinado a financiar canchas, sedes sindicales y demás, debería promover actividades como el turismo, como el desarrollo productivo, ¿no es cierto? Actividades económicas de valor agregado y con una perspectiva de largo plazo. El tema de la subvención, que era la segunda pregunta, ¿qué caminos a mediano y largo plazo? Es muy difícil. La subvención es un problema estructural en el caso boliviano, la verdad, y está muy vinculada a nuestra
cultura, yo diría, extractivista. En el caso de Bolivia, y concuerdo en eso con lo que decía Raúl esta mañana, es un problema social, no es solamente político. Si fuese político sería fácil, cambiamos de políticos y solucionar el problema. Somos una sociedad extractiva y además una sociedad rentista, tenemos los dos males, creo yo. Y por lo tanto la salida de la subvención es un problema de largo plazo, sin duda, no se va a poder solucionar de golpe. Desde Fundación Jubileo hemos propuesto al debate público, ojalá que surjan más soluciones, más propuestas de debate. La idea es debatir, no es dar una receta mágica, sino debatir. Y una vía debería ser refocalizar esa subvención, ¿no? Volver a llevar esa subvención a las poblaciones, a esa población que realmente necesita esa ayuda del Estado. Una subvención es eso, es una ayuda que da el Estado a un grupo poblacional, no a todos, sino a un grupo poblacional que no puede acceder a un bien o servicio, y le da esa ayuda de forma temporal. Hasta el concepto económico lo hemos matado, ¿no? Porque en el caso boliviano se les da a todos y además sin tiempo, ¿no? Es eterno, y creemos además que es eterno. Entonces hay que cambiar eso, hay que volver al origen del concepto. Por lo tanto, se debería jugar con varios factores. Actualmente todos tenemos en el parabrisas de nuestro vehículo, o en el transporte público también, un sticker verde, que es el BESISA, ¿no es cierto? Que se supone que todos los vehículos legales están inscritos en la ANH y tienes tu BESISA. En el BESISA están los datos del modelo del auto, del motor del auto, del propietario del auto y del año del auto. Entonces mínimamente se deberían establecer bandas de precios diferenciadas según año, según modelo y según el tipo de vehículo de que se trate. Si es un vehículo destinado al transporte público, ya sea para diésel o para gasolina, podría seguirse beneficiando de la subvención por un tiempo. En el caso de los otros vehículos, si tú te has comprado un Mercedes-Benz de 4.000 de cilindrada el año pasado y tienes plata para pagar ese tipo de vehículo, está bien, pero paga también el precio real de ese combustible. Y a cambio, el Estado también te debería dar un combustible con la calidad de ese precio. No darte una miseria de 82 octanos, sino te dará uno de 95 probablemente. Y la persona que paga un precio subvencionado seguramente tendrá el tipo de combustible que recibe actualmente. Entonces habría que jugar con varias variables, ¿no? El octanaje por un lado, el modelo del vehículo, el motor, la cilindrada. Hay varios criterios con los que se puede jugar, pero para establecer precios diferenciados que permitan al boliviano, a las personas, a nosotras, a nosotros, otra vez tener en la cabeza metido el chip de que ese precio cambia, se mueve, ¿no? Y gradualmente con el tiempo ir retirando, buscando otras formas para ir retirando esa subvención. Lo cierto es que es insostenible, no se puede seguir tal y como está. En 2010 ya se ha intentado quitar, no se ha podido. Se habla de electromovilidad. La electromovilidad no puede ser reducida a un decreto que te dice importen autos eléctricos, porque vas a cargar ese auto eléctrico. Aquí afuera hay un cargador, ¿no es cierto? Aquí en la Plaza Bolivia hay un cargador, pero esa electricidad, el 72% de esa electricidad es fósil, depende de gas natural, es lo mismo, solamente que es eléctrico, pero sigues explotando gas natural para generar esa electricidad. Por otra parte, la electromovilidad implica también no solamente tener el autito eléctrico, sino el desarrollo de infraestructura para poder abastecer esas estaciones con electricidad y para generar estaciones de recarga. Si yo me cargo mi auto eléctrico ahorita, no llego ni al alto, creo, ¿no? Ya digamos paso el alto, pero no llego a Patacamaya, se me va a acabar mi electricidad. Tengo que tener una estación de recarga para que eso funcione, si no, no funciona. Entonces parte de una política integral, ¿no? La electromovilidad sin duda es necesaria y fundamental, ¿no? Y se debería debatir en el país, pero hay que verla en su integralidad, no solamente en una partecita. Gracias. Gracias.